ACV y me operaron de un tumor en la cabeza. ¿Me puedo hacer el estudio preventivo del Alzheimer? Uy, lo que me han preguntado sobre esto que hemos hablado del Alzheimer. Tengo 43 años, qué joven. Y sí, si tuvo un accidente cerebrovascular y además está operado de un tumor cerebral, más que quizás un estudio para detectar Alzheimer, que por ahí lo puede tener o no, siempre hay que estudiar para ver qué grado de deterioro cognitivo tiene, es decir, si tiene un problema de memoria, si a eso se le acompaña trastorno de la orientación, por ejemplo, si tiene algún componente cognitivo más al cual podamos tratar y el cual deba de recurrir, por ejemplo, para algún tipo de terapia para recuperar esa función perdida. O sea que con los antecedentes que tiene, puede ser que tenga algún problema cerebral secuelar a lo que tuvo, más que un Alzheimer, pero igualmente conviene hacerse los estudios para detectar si tiene algún trastorno de la función cognitiva, digamos. Doctor, tengo un ruido permanente en el oído, como si fueran grillos. ¿A qué puede deberse? El ruido ese, bueno, hay dos tipos de ruido que se llaman acúfenos o tinnitus. El acúfeno es como un ruido ese permanente de grillo, el tinnitus es como un golpecito, es más diferente. La mayoría de las veces la causa no es conocida. Otras veces tiene que ver con un trauma acústico, por ejemplo, digamos, aquellos que están expuestos a ruidos intensos y fuertes, por ejemplo, alguien que trabaja con maquinaria que provoque mucho ruido o que esté en un ambiente muy ruidoso, aquellos que hacen, por ejemplo, los discjockeys, música, o los que son cazadores, por ejemplo, esos pueden tener un trauma acústico y como secuela del trauma acústico puede quedar el acúfeno o el tinnitus. Después también puede ser por rotura del tímpano, por ejemplo. Cuando hay alguna infección del tímpano y se produce una rotura del tímpano, también puede producir tinnitus. También puede producir esto algunas alteraciones en los huesecillos del oído. El oído tiene tres huesecitos importantes. Y por último, algún trastorno que tenga que ver con el aparato vestibular, es decir, aquello que controla el equilibrio, que es el laberinto, y también inclusive la conexión con el cerebelo. O sea que hay varios lugares que deben investigarse cuando uno tiene un acúfeno. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, decir que el tratamiento del acúfeno del tinnitus es muy difícil, es prácticamente imposible de quitar. ¿La picazón imaginaria puede ser un síntoma de fibromialgia? Dentro de los síntomas, ves que los síntomas de fibromialgia, los más frecuentes, son 3 o 4, digamos. El dolor, por supuesto, errático, difuso, el cansancio extremo, que se agudiza cuando uno hace algún tipo de ejercicio, los trastornos del sueño y los trastornos del ánimo, especialmente la depresión y la ansiedad. Pero a eso se le acompañan otros síntomas que son como 30 aproximadamente, y dentro de esos síntomas también está el prurito, la picazón inexplicable, donde uno no tiene se hace un estudio de alergia y no tiene una alergia determinada, no se acompaña de eritema, es decir, enrojecimiento en la piel y de pápulas, y en el momento la urticaria típica, por ejemplo, que suele aparecer en la piel, que es un trastorno también alérgico. Entonces, a veces puede ser uno de los síntomas, pero debe acompañarse de algunos más para pensar en una fibromialgia. Qué complejo lo de la fibromialgia, ¿no? Por algo ha sido negada durante tantos años, no solamente por los pacientes, sino también por los propios médicos. Sí, los propios médicos todavía muchos se siguen negando como una enfermedad, y es una enfermedad que está cada día más en boga y que cada día se comprende más. Es una de las dentro del grupo de lo que se llama síndrome de desensibilización central, que son dolores inespecíficos que uno no puede localizar bien y no sabe cuál es la causa, porque el diagnóstico es puramente clínico y no hay un estudio que nos diga si es una fibromialgia, como por ejemplo si es una fiebre reumática o una artritis reumatoidea. Es decir, entonces el diagnóstico es puramente clínico, pero hay que creer porque es una enfermedad que existe realmente y es muy invalidante. Doctor, tengo migraña prácticamente una vez por semana. No me permite hacer nada en paz. ¿Puede ser crónica? Sí, si dura más de entre 3 y 6 meses,
y tiene una frecuencia de una vez por semana, es una enfermedad, una cefalea crónica. Dentro de la cefalea, las más frecuentes son la migraña y la cefalea tensional. Si en el caso del paciente tiene una migraña, bueno, sí, podemos considerarlo una migraña crónica, y dada la frecuencia, lo que va a necesitar no solamente un tratamiento para el dolor específicamente, sino que va a necesitar un tratamiento para prevenir el dolor. Porque como sabemos es una de las causas más invalidantes. Tremendo. Y junto con la depresión son las dos causas de más pérdida económica que se producen en el mundo, porque produce disminución de todas las actividades. El paciente con migraña no puede realizar absolutamente nada, entonces no puede trabajar, no puede hacer actividad en su casa, no puede hacer ningún tipo de actividad de la vida diaria, o sea que está confinada a acostarse a oscuras y sin ruido, ¿no es cierto? Así que es una enfermedad importante de tener en cuenta. Desesperante para el paciente.